Vayan por favor a sus Biblias en la primera carta de Pedro, en esta ocasión, y busquen el capítulo 3, verso 7. Voy a leer un solo versículo, pero vamos a trabajar un poco con esta carta, que es tremenda, muy práctica, y creo que hoy en el clima de cosas que estamos viviendo en el mundo, en cuanto a ideologías, creencias, esta carta tiene un lugar muy importante en lo que tiene que ver con la respuesta de cómo debemos vivir los cristianos y especialmente en este tema que estamos considerando o di inicio hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con un matrimonio o una unión conyugal que fructifica para la gloria de Dios. Estamos hablando de los 4 pilares de una relación fructífera en lo que tiene que ver con nuestro compromiso al Señor. Hoy, el otro día estaba dando algunas estadísticas con ustedes, donde observamos que la tendencia social es más hacia el exterminio de lo que es el concepto de familia tradicional, y por supuesto la gente es muy rápida para correr al consultorio de un abogado y firmar los papeles de renuncia del divorcio. Se ha naturalizado el divorcio, es una opción, antes no, pero hoy es una opción, y es la opción más viable que se recomienda en nuestra sociedad actual, y eso está creando serios problemas. El otro día indiqué que produce un desbalance social y también económico en las familias, un problema emocional, donde están involucrados también muchas veces los niños que traemos al mundo, y en fin, tienen que estar viviendo como gitanos, moviéndose de un lado al otro, porque los padres a veces como niños no pueden resolver sus problemas, y deciden entonces agarrarse allí a golpes uno frente al otro, ya sea con golpes físicos y en la mayoría de los casos son golpes emocionales. Pedro nos dice en el verso 7 del capítulo 3, y tomen nota cómo esto después lo vamos a aplicar a todos, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, contextualmente está hablando acá de las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras, y acá escucha bien esto, acá es donde quiero apuntar hoy, en esta mañana, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, hermana, escucha bien lo que dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy se habla tanto de la oración, pero poco de las oraciones estorbadas. Y sabes una cosa, yo creo que hoy, más que nunca, hay muchas oraciones que encuentran estorbo, que no tienen respuesta porque se encuentran con un techo que no permite que asciendan al corazón de Dios y entonces pueda actuar y hacer su voluntad en la vida de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Los 4 pilares los vamos a ir desarrollando. Hablamos del primero. El primer pilar es el amor y el respeto mutuo que debe existir en una relación conyugal. Basamos eso, y yo los invito a que, si tal vez no se acuerdan o algunos no estuvieron, que se vayan al canal. Voy a hacer una pequeña propaganda. Vayan al canal ahí en YouTube o la página de la iglesia, y ahí entonces se están grabando los mensajes. Compártalo con parejas también para que se metan en este asunto. Y ahí entonces hago todo el desarrollo de lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5. Y habíamos indicado que, hermano, a ver, donde no hay amor, no hay respeto. Y donde no hay respeto es carencia de amor. Entonces, ningún matrimonio va a fructificar o va a funcionar bien, aceitadamente, si no hay amor y no hay respeto en la relación. Y me refiero a amor y respeto mutuo. ¿Se dan cuenta? Así que ese dijimos que es el primer pilar
para una relación. Y cuando digo primer pilar, tal vez no debemos usar tanto ser muy estrictos con el orden, que esto va primero y el otro después, sino uno de los 4 pilares. Digo primero porque fue el primero que mencionamos. Entonces, el primer pilar que hemos observado para una relación fructífera comprometida con el Señor. Hoy vamos a mirar el segundo pilar, y es oraciones sin estorbo. No simplemente oraciones, porque estoy seguro que los matrimonios cristianos hoy oran, a lo menos la inmensa mayoría oran, y especialmente cuando encuentran una serie de problemas que no saben cómo sortear, y entonces van corriendo al Señor y van a derramar sus almas para ver si reciben algún tipo de ayuda. El problema que quiero que veamos, según lo que nos dice Pedro, es que nuestras oraciones a veces se encuentran con un paredón, es decir, no pasan al otro lado. Y es por eso que a veces la gente acusa que no reciben respuesta del Señor y tienen que pasar por la tormenta completamente descorazonados, con desesperanza, con dolor en el alma, con muchas lágrimas y muchas veces terminando con la relación. La consagración de cualquier hijo de Dios incluye, hermano querido, una vida constante de oración. Yo no sé si tú oras, pero si no lo haces, empieza a trabajar con eso. Una vida de oración. Escoge la hora del día, el lugar, no sé, pero ora, conversa con el Señor. Y debemos considerar el tema de la oración en el contexto del hogar. Porque muchas veces, insisto, oramos en la iglesia, pero luego no oramos por el hogar. Y necesitamos orar por nuestros matrimonios. A ver, si tú tienes problemas en poder abordar algunas situaciones, cuando se juntan 2 personas en matrimonio, lo que tienes que hacer es no concentrarte tanto en el problema y dejar que se hunda tu vida, tu alma o tu barco por donde transitas o navegas en la vida tragando agua. Lo que tienes que hacer es concentrarte en Dios a través de la oración para que te ayude a poder navegar todos esos problemas. A ver, hermano querido, cuando 2 personas se unen en matrimonio, sin duda que van a haber diferencias. El problema está cuando esas diferencias terminan controlando la relación y torpedeando la vida matrimonial. Lo que tenemos que hacer entonces es, cuando no sabemos cómo manejar esos problemas, es ven a Dios en oración, preséntaselo a Él y entonces trata de buscar respuestas de Dios a través de su consejo, cómo sortear o cómo navegar esas situaciones que a veces encaramos en la vida cristiana. Así que conversa con Dios por sobre todas las cosas. No vayas a conversar con el abogado. A ver, la sociedad hoy dice, ve y habla con el abogado, termina con el asunto, prueba otra cosa. El océano es enorme, hay muchos peces allí adentro. Bueno, pero ese es el concepto secular, humano, el concepto, en fin, egocéntrico, que saca ventaja de las situaciones, que no tienen responsabilidad. Y terminamos entonces deshaciendo los matrimonios simplemente por los vaivenes de la cultura o la sociedad en lugar de lo que quiere Dios de nuestras vidas. Ahora, atención, porque cuando nosotros vamos a hablar con Dios, tenemos que empezar orando, y este es un punto tan importante, y es hacer mea culpa primero. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos un problema en el hogar, en la pareja, estoy dejando ahora a los hijos de lado, estoy hablando del matrimonio, porque no podemos hablar de los hijos si no empezamos hablando de cómo estamos como parejas. Hermano querido, a ver, usualmente cuando nosotros vamos a orar a Dios, vamos quejándonos de la otra persona, el hombre o la mujer, ¿no? Decimos que es que mi marido o que mi esposa es un desalmado, es una persona insensible, y entonces lo que estamos haciendo es descargando nuestra frustración, echándole la culpa al otro. O sea que yo nunca tengo ningún papel o ninguna responsabilidad en los problemas que hay en el hogar. Y la Biblia nunca dice, no vas a encontrar en ningún lugar que la Biblia dice que vayas a confesar los pecados o que vayas a hablar de los problemas del otro. La Biblia dice que tú tienes que ir con tus cargas y depositarlas sobre el Señor.
Y luego, por supuesto, en la conversación puedes hablar del por qué te sientes a lo mejor con problemas y entonces tal vez mencionas a la otra persona, pero no para crucificarlo en el altar de la oración, tratando de tirarle adoquines sobre las espaldas de la otra persona, porque Dios eso no te lo va a permitir, no te lo va a admitir. La oración empieza con un mea culpa. ¿Cuál es tu papel en todo eso? Con Gloria siempre hablamos acerca de estas cosas y tenemos un común acuerdo, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en esto, y es que siempre hay dos partes en todo conflicto. Lamentablemente en los conflictos la gente envuelta siempre ve una parte, y es la parte mía, el afectado, y la parte del otro, el culpable de que me sienta mal. No, señor, así no funcionan las cosas y es por eso que terminas en la oficina de un abogado. O antes de eso, la antesala sería la oficina de un consejero o alguna persona que me resuelva a mí los problemas que yo hice. Es decir, rompemos la vasija y le decimos a otro que la arregle por nosotros, en lugar de nosotros agarrar el pegamento y arreglar las cosas que hemos arruinado. Así que ojo con esto, empezamos con el mea culpa, viniendo con cuál es la parte de responsabilidad que yo tengo del por qué la relación está fracasando, y entonces vamos a escuchar al Señor dándonos directrices para poder entonces hacer algo productivo y ver si salvamos, levantamos del hundimiento la relación que se está hundiendo. Noten ustedes que el apóstol Pablo está hablando tanto de la conducta de la mujer, versos 1 al 4 si se quiere, y luego en el verso 7 está hablando directamente a los maridos. La conducta, hermano, es elemental y es vital para que las oraciones no sean estorbadas. Nuestras oraciones se estancan porque no estamos haciendo caso al Señor. El otro día les hablé directamente y francamente, uno de los problemas pilares del por qué las relaciones no funcionan es falta de obediencia a Dios. Nosotros tenemos un manual que nos dice todo lo que necesitamos hacer y saber para que toda relación familiar funcione. Y si no funciona es porque hay algo en donde estás fallando. Usualmente son una cadena de cosas que están ligadas, pero hay algo allí que no estás haciendo como Dios manda y es por eso que estás empezando a tener problemas. Hay un par de frases vinculantes acá que son muy interesantes. Fíjate, en el verso 1, en la primera parte, dice, asimismo, vosotras mujeres. Y luego en el verso 7, en la primera parte, dice, vosotros maridos, igualmente. Es interesante, ¿no? Porque, a ver, tenemos allí en la traducción donde dice, asimismo, y luego igualmente. La palabra griega es exactamente la misma, homoíos. Muchos me han preguntado en el pasado, a ver, pero pastor, ¿por qué razón los traductores a veces utilizan, por ejemplo, en nuestra lengua hispana, distintas palabras para traducir el mismo concepto? No es que los traductores están patinando allí cuando hacen el tema de la traducción. Es un asunto literario. En español, en nuestra lengua materna, no se estila, y si es posible se evita, repetir la misma palabra 2 o 3 veces. Por eso utilizamos un concepto que se llama sinónimo. ¿Se acuerdan de eso? Sinónimos quiere decir, es una palabra distinta, pero que significa exactamente lo mismo. Entonces, en nuestro idioma español, lo que hacemos estilísticamente es no repetir, si es posible, una palabra, a menos que lo hagamos a propósito con un sentido enfático. En el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, el idioma griego que se utilizaba, o el idioma común, koiné se le dice, era común, vale la redundancia, repetir las palabras. Por un lado, porque el koiné no es tan culto, y por el otro era un idioma más común, más general, y por el otro lado, porque se utilizaba mucho la repetición de palabras para enfatizar una idea. En el periodo clásico, unos 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, encontramos que el griego es mucho más refinado.
y entonces notamos que no se repetían, como se hace con el español, o no era la usanza de repetir las palabras. Salvo algunos escritos, Aristóteles van a encontrar que a veces repite las palabras, pero no porque tenga un problema de cultura, sino porque está enfatizando una idea y es por eso que martilla el mismo concepto. Así que no es que hay un problema de traducción acá, está bien la traducción. En español se cambia la palabra, pero Pedro, bien digo, está usando exactamente la misma palabra. O sea que ese asimismo igualmente conectan con el patrón de sumisión voluntaria, de respeto y de santidad de vida desarrollada en el capítulo 2, versos 11, por lo menos al versículo 25 de Pedro. Y es interesante porque si te vas, por ejemplo, noten que dice allí, asimismo vosotras mujeres, esa palabra homoios, aparece en el versículo 12 del capítulo 2, donde dice, manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra manera de vivir entre los gentiles. Otra vez, allí aparece exactamente la misma palabra que traducen como conducta, que ahora vamos a ver en un momento. Notamos entonces que la sujeción de la esposa y la comprensión del esposo hacia los sentimientos y emociones de la mujer no son aislados. Estamos hablando de expresiones de una vida cristiana que sigue el ejemplo de Cristo Jesús. En medio de una sociedad que repudia a los cristianos, según el contexto, y ahora lo voy a tocar en un momento, donde encuentran un terreno hostil, donde no encajan los cristianos y especialmente la pareja cristiana, tenemos el caso de Jesucristo en el, versículo, si te vas al verso 21, o que voy a correr un poquito acá, pero dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahí encaja entonces el verso 1 del 3, dice, asimismo vosotras mujeres, y verso 7, vosotros maridos igualmente. Es decir, seguir el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Así que cuando se habla del trato de la mujer y el trato del hombre, tenemos que mirar a Cristo, que cosas que realmente cuando hay líos en el matrimonio no estamos imitando a Cristo para nada. Dígame una cosa, yo no me imagino a Cristo tirándole un plato por la cabeza a alguien. A veces las señoras se enojan, no sé si lo hacen literalmente, pero puede ser un insulto o alguna cosa, o el hombre tratar a la mujer de loca, desquiciada y cosas por el estilo. Bueno, eso no es honestamente, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, la conducta que vemos en la persona de Jesucristo. No estamos siguiendo el modelo que nos dejó nuestro Señor. Así que entonces cuando dice allí, asimismo vosotras mujeres, y vosotros maridos igualmente, lo que está diciendo es sigan el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús. ¿Lo estás haciendo en casa? Francamente, ¿estás siguiendo el ejemplo que te dejó Cristo en cómo tratarnos en el hogar? Esto es algo que tenemos que sincerarnos y respondernos todos. Yo también, porque yo también estoy casado hace muchos años y constantemente me pregunto, si estoy siguiendo el ejemplo que me dejó Cristo Jesús. Y si no lo hago, bueno, oro para que trabaje Dios en mí para poder lograr ese estándar, porque de esa manera fructifica la relación, nos amamos más, crecemos juntos y glorificamos al Señor. Ahora, exegéticamente sí, es verdad, vamos a ser honestos con el texto, que cuando habla de la oración sin tropiezo se está refiriendo directamente a los hombres. A ver, no hay mucho más que explicar ahí. Está en el versículo 7 donde dice vosotros maridos. Pero acá hay que tener cuidado porque la aplicación de la idea también se alcanza a la mujer. Porque, ojo, a ver, si tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, bueno, también la mujer cuando ora se está relacionando con ese Dios. A ver, si la conducta díscola del hombre puede ser un tropiezo a sus oraciones, lógicamente que la conducta desordenada de la mujer también va a encontrar un paredón en su relación con el Señor cuando se trata de ir con los problemas y tratar de buscar alguna respuesta por parte del Señor para resolverlos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Pedro nos quiere decir con todo esto que nos está diciendo acá?
Y lo que quiero es que hagamos un sondeo general primero de la carta, porque si no entendemos de dónde nos trae este hombre y por qué inserta esto del capítulo 3, no vamos a agarrar la idea de qué tan profundo quiere tocarnos el apóstol San Pedro. Y noten ustedes que Pedro, por ejemplo, comienza, si ustedes después en casa se toman el trabajito de leer toda la carta, van a notar que en reiteradas ocasiones Pedro se refiere a los creyentes hablando de vosotros y nosotros. El pronombre así, ¿no es cierto? Vosotros y nosotros. La pregunta es, ¿vosotros y nosotros quiénes? Y en el capítulo 1, verso 2, nos introduce como los elegidos. Acá abrimos una caja de Pandora, donde hemos hablado muchas veces del tema de la elección, una palabrita que le crea mucha incomodidad a algunas personas, no quieren tocar ese tema, repudian la doctrina de la elección por factores, en fin, dogmáticos y cosas por el estilo. Lo cierto es que Pedro está diciendo de entrada nomás que nosotros somos elegidos según la presencia de Dios. Ahora, a donde quiero llegar es, ¿cuál es el propósito de que Dios te haya elegido? No simplemente el hecho de ser elegido. Nosotros nos ponemos contentos cuando se nos repica que somos elegidos de Dios. Pensamos que somos algo tan especial. Pero ¿para qué nos eligió Dios? Y quiero que observes que Pedro te está diciendo ahí en el verso 2 que fuimos elegidos para obedecer. ¿Estás obedeciendo en tu casa al Señor? ¿Por qué crees que tienes problemas en el hogar? ¿Tú crees que si obedeces a rajatabla los dos partidos envueltos, obedecemos fielmente al Señor, vamos a tener problemas? Te puedo decir de entrada que no. Tienes problemas porque en un punto, en algo, estás desobedeciendo al Señor. A ver, de entrada, el apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Efesios, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y en la mayoría de los casos, cuando tenemos una riña con el cónyuge, a veces pasan varios días, varios soles que se pusieron. Bueno, ahí ves que ya estás en desobediencia. Algo tan simple, o pelearse por tonterías en lugar de hablar y tratar de resolver como adultos los problemas, nos tiramos con todo por la cabeza. Bueno, estás desobedeciendo a Dios. Así que eso es arrancando con lo mínimo. A medida que vamos entrando en conflictos, otros actos de desobediencia se van sumando en la ecuación y terminamos entonces volando las cosas por el aire. Así que nos eligió Dios, te eligió a ti, me eligió a mí para obedecer. No es opcional. Y segundo, dice para ser redimidos. Eso quiere decir la frase del verso 2, del capítulo 1, rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Eso es la entrada, así empieza Pedro con la carta. Cuando vamos al capítulo 2, en el verso 5, dice que somos un edificio espiritual, los elegidos de Dios, pero un edificio que está en formación, porque todavía se están sumando las piedras vivas. Ese edificio es la iglesia, donde se ofrecen sacrificios espirituales, aceptables a Dios, no cualquier cosa, y por medio de Jesucristo. Ahora, resulta que parte de ese edificio espiritual que se está construyendo está formado no solo por creyentes o individuos, sino por nuestros matrimonios. Ponte a pensar que te estás casando como un elegido y te casas con otra persona elegida, los dos ahora pasan a ser parte de ese edificio espiritual que es la iglesia. Ahora, como elegidos de Dios para la obediencia, nos dice el capítulo 1, verso 15, volviendo para atrás, y 16, Pedro nos hace un llamado a vivir vidas santas. Y acá no se trata de que Pedro tenía ciertas ideas motivadas por la religión, o lo espiritual, o la cultura, o el movimiento de la sociedad. No, él está basando esto que nos está diciendo en las Escrituras. Nos está llamando a obedecer qué dice la palabra de Dios. En el verso 16 dice, porque escrito está. Acá no tiene nada que ver cómo se mueven las costumbres de la época.
Pedro barre con todo eso y ciertamente que en su contexto histórico hay costumbres establecidas, pero Pedro no se deja llevar o gobernar los conceptos en base a cómo piensa la sociedad, sino que va a la voluntad de Dios que reveló en su palabra. Y Pedro lo que hace es irse al Antiguo Testamento y decir, escrito está, santos seréis porque yo, Dios, soy santos. Ustedes son mis elegidos. Y fuimos elegidos por un Dios santo, por lo tanto, tu conducta tiene que ser correspondiente. Y deben entonces vivir los elegidos una vida santa delante de Dios, que tiene que ver o conecta con el tema de la consagración que venimos ya cepillando hace un par de meses atrás. Todo esto que estamos hablando y toda la temática de este año es consagración a Dios. ¿Estás consagrado? ¿Has consagrado tu relación matrimonial a Dios o simplemente la manejas como a ti te parece? Bueno, acá Pedro está haciéndonos un llamado a la santidad. Ahora, resulta que el problema con nosotros es que insertados en la sociedad, aunque no debemos vivir como vive la sociedad, nos enfrentamos a la hostilidad. Es decir, los elegidos no encajan en la sociedad porque la sociedad ve que nosotros somos distintos a ellos. Y en lugar de dejarnos tranquilos y vivir nuestra fe, lo que hacen es perseguir, maltratar, injuriar, humillar al creyente por el mero hecho de identificarse con Cristo Jesús. Y hoy, en el clima de cosas en el que estamos viviendo, mucho más el tema del matrimonio cristiano. Por eso encontramos ciertos movimientos ideológicos que nos tiran con cascotes por el hecho de mantener un concepto tradicional y bíblico de lo que es el matrimonio. Y vemos movimientos a veces hasta violentos que lo que intentan es redefinir el matrimonio. Y miramos las estadísticas y nos damos cuenta que esto no está funcionando muy bien. El otro día les dije que casi la mitad de los matrimonios a nivel universal terminan en divorcio. Bueno, algo está funcionando mal entonces, porque supuestamente decimos delante del Señor hasta que la muerte nos separe. Así que no terminamos, pasamos 10 años y 13 años, dicen las estadísticas, pero una década y los matrimonios, la mitad de ellos terminan en la ruina. A ver, entonces el apóstol nos dice ahí en el capítulo 4, versos 4 y 5, a estos, los no elegidos, los no creyentes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ponte a pensar, hoy tenemos a una cultura que no pueden entender, no les cuadra que nosotros no corramos alocadamente en la dirección que ellos van. Y cuando miramos cuál es el destino de esas ideas en la sociedad, vemos que van todas al fracaso. No es que producen fruto, no, producen ruina. Imagínense en cuántos chicos quedan sin padre, sin madre. ¿Qué es lo que nos espera dentro de 20 años, 25 años, cuando esos niños sean adultos y tomen el control y las riendas de la sociedad? ¿Cómo nos van a gobernar? Los que ya tenemos unos años y nos jubilamos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Se va a preocupar esa sociedad de nosotros si nadie se preocupó por ellos en el proceso de desarrollo? Bueno, la sociedad corre en ese desenfreno de disolución o de distracción y como nosotros no queremos correr en la misma dirección, entonces nos hostigan, dice allí, os ultrajan. Esa palabra ultrajar es blasfemeo en el idioma original, de ahí viene nuestra palabrita blasfemar, que quiere decir atentar contra la reputación de la persona, de injuriar a la persona. Bueno, ojo, verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que ojito con eso, ¿no es cierto? Estos creyentes que menciona acá Pedro nos dicen en el capítulo 1 que están expatriados, están dispersos, y luego el verso 17 dice que son peregrinos. Personas que están de paso, pero mientras pasan, sufren la hostilidad de una sociedad que no entiende por qué no quiere obedecer y someterse a Dios. 4:16 entonces nos da esta palabra, dice, pero si alguno padece como cristiano,
no si padece por andar como un pagano, sino como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que es muy linda esta palabra de ánimo que nos está dando el apóstol San Pedro. Así que, a ver, Pedro acá nos exhorta a los creyentes a que sufran por causa de Cristo, a no sentirse deshonrados, a que no nos sintamos tú y yo inferiores en relación a la sociedad que no tiene a Cristo Jesús. Y en vez sentir vergüenza, más bien de poder tener este entusiasmo para seguir adelante, siguiendo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para poder glorificar a nuestro Dios a través de nuestra vida como elegido y también ahora a través de nuestra unión conyugal. Entonces, frente a la hostilidad del creyente en una sociedad hostil y que no comprende, Pedro nos hace el siguiente llamado. Yo más o menos lo bosquejo de esta manera. Número 1, vivir vidas santas, capítulo 1, versos 15 y 16. Número 2, ser un sacerdocio santo, capítulo 2, si se quiere, verso 9. Y número 3, tener matrimonios santos, capítulo 3, versos 1 al 7. Es decir que el sacerdocio, entonces, ¿dónde comienza? A los pies de la cruz. Y luego sigue en nuestra vida personal como sacerdocio de Cristo y luego continúa en nuestra vida matrimonial, en el hogar. Esto lo puedo bosquejar de otra manera, si no les gusta la primera, lo pongo de esta forma. Vida santa, capítulo 1, versos 15 y 16. Nación santa, capítulo 2, verso 9. Y número 3, matrimonio santo, capítulo 3, versos 1 al 7. Todo esto, en definitiva, es síntesis de un sacerdocio santo. Eso es más o menos el desarrollo de la idea, girando en torno al matrimonio, por supuesto, del capítulo 3, que podemos tejer o hilvanar de toda la carta. Ahora, resulta que parte del ministerio de un sacerdote, y otra vez Pedro está usando la figura de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, era ofrecer sacrificios. Ellos representaban a la nación delante de Dios y eran los autorizados por Dios para ofrecer los sacrificios en el altar, por el pecado, ofrendas de paz y ese tipo de cosas. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo, usando la figura del Antiguo Testamento, dice que ahora ofrezcamos, ¿se acuerdan de eso en el capítulo 12 de Romanos? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es nuestro culto pensado, entendido, racional, es el término que usa Pablo. Así que eso ya está arreglado. Pero resulta que el sacerdote no solamente ofrece sacrificios, pero también tenía la tarea de interceder, de orar a Dios a favor de los otros. Noten ustedes que, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 12, hablando de los elegidos, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El contexto de la carta es, sean santos porque Dios es santo. En el capítulo 2 dice que somos un sacerdocio santo, donde ministramos en el edificio del capítulo 2, esa casa espiritual, pero entonces ahora somos un sacerdocio que está orando a Dios. Eso es lo que dice. Dios está con sus ojos y sus oídos atentos a la oración de esos santos, de esos elegidos. Pero cuidado, porque también dice, pero el rostro del Señor, en cambio, está contra aquellos que hacen el mal. Ojo, traigamos esto entonces al contexto del hogar. Cuando se trata de ir a buscar a Dios en oración, primero que todo, recuerda, antes de orar, considera tu conducta. Porque si no consideras tu conducta, entonces vas a tener un problema cuando vayas a orar, vas a encontrar tropiezo. Entonces, a ver, ¿estás haciendo mal? ¿Estás manejando mal las cosas? Porque eso va a crear un problema cuando tú vayas a buscar al Señor en oración. No hay vuelta que darle, quedamos agarrados acá. Repito, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Estás haciendo bien las cosas?
o estás haciendo mal? Porque los ojos y los oídos del Señor dice que están sobre aquellos que hacen bien. Dios escucha la oración, pero no dice que los ojos y los oídos están contra aquellos que hacen el mal. No, dice su rostro, que es cosa seria, A ver, los ojos representan la atención, la vigilancia que Dios tiene sobre nosotros, nuestra vida, nuestra conducta, para cuidarnos. Acá habla del oído, que es el interés, es decir, la intimidad, la comunión que Dios tiene con nosotros en la intimidad. Pero, ojo, el rostro, en cambio, implica su presencia, todo su ser. Así que en lugar de tener los tiernos ojos y oídos del Señor para disfrutar la oración de sus elegidos, de sus creyentes del hogar, se trata entonces de un rostro ofendido, un ceño fruncido, severo contra aquellas personas que están actuando mal fuera y dentro del hogar. Hay un cambio entre vigilancia a confrontación en la actitud de Dios cuando no hacemos bien las cosas. Los oídos de Dios, hermano querido, están siempre abiertos y escuchando la oración del justo. Pero entiende bien, está su rostro contra quien actúa mal. Por eso te hago la pregunta pastoral, ¿estás actuando bien? ¿Estás seguro que estás actuando bien? ¿Estás seguro que estás tomando decisiones correctas? ¿Que estás tratando a tu cónyuge, a tu compañero o compañera como Dios manda? Y si no lo estás haciendo, se están generando problemas allí, bueno, para y arregla las cosas. Ora a Dios, pero hazlo haciendo las cosas bien, porque de lo contrario vas a estar hablándole a un paredón y vas a tener el rostro de Dios severo mirándote a ti para ponerte en línea, para corregirte. Así que esas oraciones, si no se toman en cuenta las debidas actitudes, en este caso en el ámbito del matrimonio o del hogar, como vemos acá en el capítulo 3 de esta carta, pueden encontrar tus oraciones un estorbo, un tropiezo, palos en la rueda que nos hace ir de cabeza cuando se trata de buscar la voluntad de Dios. Justamente cuando más lo necesitamos, cuando estamos teniendo problemas, no sabemos cómo manejar nuestras relaciones y necesitamos el consejo de Dios, bueno, te encuentras con que no lo encuentras. ¿Por qué? Porque estás allí teniendo un estorbo, una traba, cuando estás hablando con el Señor. Bueno, ahora sí, habiendo analizado más o menos lo que Pedro nos dice en estos versículos en el contexto general, nos preguntamos, bueno, ¿qué cosas pueden estorbar mis oraciones? Y noten que lo primero que puede estorbar la oración del creyente es la conducta. Capítulo 3, versos 1 y 2, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, y cuando dice también está indicando que tanto los creyentes como que los que no son creyentes. Así que no es que se refiere solamente a un hogar donde uno no es creyente, no, está diciendo tanto creyentes como incluso, porque a veces uno puede decir, bueno, si no es creyente lo puede tirar por ahí, que lo tire a la curva, total no es creyente. No, Pablo dice, vuestros maridos, tanto creyentes como no creyentes, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, escucha, por la conducta de sus esposas. Y luego en el verso 2 dice, considerando vuestra conducta, otra vez, segunda vez que lo dice, casta y respetuosa. Esa palabra anastrofé, que traducen acá como conducta, es la misma que aparece en el capítulo 2, verso 12. Mira bien, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa frase, manera de vivir, es anastrofés, exactamente la misma que traducen en el verso 1 y 2 como conducta. Ya te expliqué por qué se cambian las palabras, un asunto estilístico en el español, pero en griego es otra manera de entender cómo va la gramática. Y entonces lo que está diciendo básicamente es, mantén buena vuestra conducta entre los gentiles, creyente, el elegido. Y ahora las mujeres, y también los hombres, pero las mujeres dice, tú vas a vivir de una conducta correcta entre los gentiles. El problema acá es que muchas veces
La gente se fija qué tipo de conducta va a tener con los gentiles, pero en casa son unos demonios. Y es por eso que el apóstol Pablo está haciendo extensible lo que llama en términos generales a lo específico. Si vas a comportarte de una forma santa entre los gentiles que te persiguen, lo vas a hacer también en casa. Porque es muy lindo ser creyente en la iglesia, pero ¿y en casa cómo eres? Eres un demonio. Tenemos que ir los pastores a hacer un exorcismo en la casa, porque se tiran con todo por la cabeza, se dicen de todo. No, Señor. No, Pedro empieza con tu actitud, tu conducta en general en la sociedad, pero eso tiene que manifestarse adentro de la casa también. Por eso dice a sí mismo, conducta. Dice que la conducta tiene que ser casta y respetuosa. ¿Cuál es lo contrario a una conducta de ese tipo? Y bueno, la conducta impura, la conducta imprudente, libertina, la insolencia, el griterío, una conducta desafiante, contestataria, una persona hostil, irrespetuosa, sin reverencia. Una persona que vive adentro del hogar en esas condiciones, bueno, que no te quepa la menor duda, según nos dice Pedro, tu oración no va a ser respondida como esperas. Tienes el rostro del Señor, no los oídos abiertos, sino el rostro del Señor contra quienes actúan mal. Una actitud dualista muchas veces porque somos reverentes con los gentiles en el mundo, pero resulta que en casa somos unos forajidos, vale de todo. Es decir, no hay amor y respeto, como nos decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Y por supuesto, cuando tenemos una conducta incorrecta, entonces, dentro de la casa me refiero, aunque a lo mejor te conduces con mucho cuidado para cuidar tu reputación o testimonio afuera, bueno, lamentablemente esa conducta adentro está minando tus oraciones, están encontrando un estorbo. Entonces, una conducta irrespetuosa. Número 2, versos 3 y 4, la conducta vanidosa es un estorbo. Este versículo de acá es tan elocuente y tan acertado para la época que estamos viviendo. Dice este hombre, vuestro atavío, hablando a la mujer, ¿no? Dice, sea, a ver, hoy día nosotros miramos las pasarelas y, no sé, ¿no? El atavío de la mujer se ponen de todo, no sé, una cosa tan extraña, se ponen triángulos, unos sombreros extravagantes en la cabeza, nadie sale a la calle así, se le ríe la gente, ¿no? Pero eso es lo que promueve la moda hoy, el sinsentido, el ridículo, lo absurdo, y la gente naturaliza y aplaude todo eso. Dice este hombre, el vestido no sea el externo. ¿Te das cuenta que va totalmente a contramano de lo que dice la sociedad? La sociedad dice, tu vestido es el de afuera. Lo que te pones te define. Y es por eso que hay un mercado, pero, no sé, multimillonario en lo que es el tema de la moda y la cosmética. Porque hay gente haciendo plata con lo que te pones encima. Y no es que la ropa te define. No, te hacen creer que eso te define. Si te pones, por ejemplo, una ropa de marca, que tiene luces de colores, que dices, me salió, qué sé yo, $5.000 comprar esto, aunque te estés muriendo de hambre, bueno, piensas que eso te define. Si te define como un tonto, un mal administrador. A mí, si tienes un montón de plata, $1 trillón en el banco y te quieres comprar un traje de $5.000, bueno, está bien. Pero viejo, seamos honestos, nosotros que somos acá inmigrantes, no sé, si alguno es trillonario, dígame que levante la mano que voy y le doy la mano, ¿no? Y me compro un traje de $5.000. Entonces, tenemos que ser consecuentes. La realidad es que muchas veces vivimos en esta cortina de humo, algo de apariencia nada más. Lo externo, lo de afuera, dice este hombre otra vez, que no sea tu vestido externo, y entonces comienza a describir ese vestido externo, peinados ostentosos. No está diciendo Pedro no vayas a la peluquería, no se espera que vayas hecho todo un roñoso a la iglesia, todo el pelo desgreñido y que se ha hecho un desastre. No, está hablando del vestido que quiere llamar la atención. La exageración desmedida, dice el peinado ostentoso, adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno.
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. ¿Qué pasa acá? ¿Qué quiere decir afable y apacible? Es el espíritu suave, el espíritu tierno, no agresivo, poder bajo control. Hoy se habla de la mujer empoderada. La mujer tiene que tener empoderamiento. Bueno, ¿sabes una cosa? El empoderamiento bíblico es una mujer que tiene el poder bajo control. Eva fue empoderada, pero sin embargo no tuvo control. Se descontroló y se trajo al marido abajo y hizo todo un desastre. Y Adán igual que ella. Entonces, saquémonos el grupo del empoderamiento que no nos lleva a ningún lado, nos lleva a destruir los hogares. Entonces, este hombre nos está diciendo cosas que son aplicables a la actualidad. Una mujer afable. A ver, en casa eres la mujer suave, tierna, dócil. Hoy le decía a mi señora, me gusta a veces decirle algunas cosas, veníamos manejando y a veces le digo dulce, hoy le dije mermelada, ¿no? Qué sé yo, me salen algunas cosas así. Pero, qué sé yo, es de tratar de suavizar las cosas y de que la mujer sea una mermelada. Ahora, mujer, ¿eres una mermelada? ¿O eres cicuta en la casa? ¿Cómo te conduces con tu marido? ¿Lo respetas? ¿O le tiras con la olla por la cabeza? Y esas ollas ahora que pesan 2,5 kilos, ¿no? No sé por qué las hacen tan pesadas. Con este tema del empoderamiento de las mujeres en las ollas más pesadas, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? No, lo que está diciendo este hombre es que sea una mujer afable. Tranquila, mujer. No sigas los modelos del mundo. Sigue el ejemplo de Cristo Jesús, que era afable. Y luego dice ahí apacible, es decir, un espíritu sereno, sin alboroto, quietud interior. ¿Cuántas veces a través de los años he escuchado tanto la mujer como el hombre, ¿no? Porque acá, bueno, Pedro está hablando de la mujer, pero repito, acá hay un contexto social distinto, cómo funcionaba la mujer en la sociedad hace 2000 años atrás. Hoy las cosas se yuxtaponen y encontramos que hombres y mujeres, acá habla de mujeres vestidas con el atavío externo, pero hoy los hombres se hacen peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, ¿o no? Allá en aquel entonces la mujer era el pavo real, pero hoy no se sabe quién es mujer, quién es hombre, todos se visten lo mismo, es un lío. Así que esto se aplica hoy más que nunca a los dos géneros. Así que, bueno, ¿nosotros nos actuamos con quietud o somos alborotadores en casa? Con razón que las oraciones no suben. Dios no va a bendecir donde se vive en el alboroto, en el escándalo, en el griterío, haciendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Proverbios 9:13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Este hombre era tremendo, les da con un caño. La mujer insensata quiere decir una mujer que no piensa, que simplemente actúa, reacciona. Cuando Dios te hizo no para que reacciones, sino para que seas ayuda idónea. Y para ser una ayuda idónea tienes que primero parar y pensar para poder saber de qué manera vas a ayudar. Y no agarrar y reaccionar, explotar, fuera de control. Claro, emocionalmente la mujer es más compleja y distinta al hombre, ciertamente la mujer reacciona. La Biblia no está diciendo no reacciones, es no pierdas el control cuando reaccionas. Toma control de tus emociones. Así que insensata, una mujer que actúa sin parar, tomarse un tiempo para pensar lo que está haciendo y sus consecuencias. Cuando tú terminas en la oficina de un abogado es porque eres una insensata. Y tú, hombre, cuando terminas en la oficina de un abogado eres un insensato. Salvo, ojo, y acá vale la aclaración, en casos de abuso, que a lo mejor el hombre le pega una paliza a la señora. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando en términos generales en lo que llamamos una relación normal, donde simplemente no se ponen de acuerdo. No seas insensato. No le des de comer al abogado, que con la plata que te saca en el divorcio, después se va a pasar con su esposa unas tremendas vacaciones en el Caribe. Piensa lo que estás haciendo, las consecuencias de lo que están haciendo, empezando con la desobediencia a Dios y luego todo lo que arrastra.
semejante decisión. Alborotadora o alborotador, que van pateando las puertas, diciendo un montón de barbaridades, escupiendo en la cara del abogado, diciendo mi marido, mi mujer es un desalmado, quiero que se lo lleven al infierno, no lo aguanto más. Quiero romperle el alma a este hombre, sacándole todo lo que tiene, hasta las ganas de vivir. Y terminamos destruyendo a la persona que, irónicamente, cuando estábamos en el altar decíamos, hasta que la muerte nos separe. Es simple una persona así y una verdadera ignorante. Pero eso es políticamente incorrecto. Bueno, el escritor de Proverbios te llama ignorante, hombre o mujer. Acá en este caso es la mujer, pero hoy día en la sociedad en que vivimos los hombres hacen lo mismo, somos ignorantes. No sabemos nada de la voluntad de Dios para que fructifiquen nuestros matrimonios. ¿Y qué sucede? Por más que vayas al altar de la oración y decís, Señor, mira este desgraciado, mira esta loca que me diste por mujer, la oración no pasa del techo. ¿Por qué? Porque no tienes una conducta apropiada y porque además, no solamente una conducta desaprobada, pero una conducta vanidosa, como dice este hombre. Ahora, noten que habla de para correr, ¿no? Exhibicionismo, cuando psicológicamente se refiere a la conducta de la mujer que muestra el cuerpo, muestra ciertos atributos para atraer la atención hacia ella en lugar de dirigirla hacia el Señor. Y psicológicamente hablando, podríamos decir que, o moralmente hablando también, puede hablar o implicar una necesidad de aprobación, y es por eso que hoy usamos las redes para buscar ese me gusta, ese dedo en alto, ¿no es cierto?, para sentirnos empoderados o realizados. Usamos los medios visuales o los corporales para hacer eso. Yo no sé, no entiendo, y la mujer quiere defender su dignidad, pero se desnudan y luego se quejan. Pero es una cosa que yo no lo puedo entender. Puro exhibicionismo. A ver, una persona que me dice, una mujer o un hombre, que van semidesnudos por la calle, ¿me quieres decir por qué te sacas la ropa y caminas por la calle en esas condiciones? ¿Me dices que porque es la moda? Vamos, por favor, seamos adultos. Lo estás haciendo porque te gusta exhibirte, porque estás buscando que te miren por la calle. Los hombres que se tiran cadenas de oro, dientes de oro, se tatúan y qué sé yo. La persona que se tatúa todo el cuerpo, la cara, y va por la calle con una minifalda hasta acá, o los hombres, qué sé yo, en shortcito y muestran todos sus tatuajes, ¿para qué lo haces eso? Lo haces para exhibirte, no para exhibir a tu Salvador, sino para exhibirte tú, necio. Y sin embargo, eso es lo que aplaude la sociedad. Y sin embargo, Pedro dice, mira, fíjate tu conducta, aunque la sociedad te desapruebe, porque lo importante es que tus oraciones sean oídas por Dios, no por la sociedad que te dé el aplauso. Número 3, una conducta desafiante puede estorbar tus oraciones. Fíjate, versos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. No dice mujeres, sino, ¿ves cómo va el contexto? Sed santos porque yo soy santo. Y ahora este hombre sigue aplicando la misma idea de conducta. Esas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, no el mal que menciona en el capítulo 2, sin temer ninguna amenaza. A ver, no quiere decir que ahora las mujeres en la iglesia tienen que ir a casa a decirle Señor al marido. Esa no es la usanza en nuestra cosa. Esto es un asunto idiomático cultural. La mujer en aquel entonces le decía al marido Señor. Si mi señora me dice a mí Señor, la voy a mirar con un ojo medio raro. Así que, ¿qué Señor? ¿Cómo es eso? Nosotros ya no decimos Señor, pero decimos amor mío, querido, dulce, qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes, siempre y cuando se digan cosas tiernas, ¿no? Cuando nos decimos cosas lindas, a eso se refiere el Señor. Esa expresión de respeto, de sumisión, de cariño, de comprensión. Eso quiere decir el Señor en este contexto. Repito, no vaya ahora a casa a decir, me tenés que decir Señor porque el pastor leyó en la Biblia que hay que decirle Señor. No, estás entendiendo mal entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro. El Señor implica que esta mujer mostró una actitud de obediencia a Dios, sumisa,
no solo a Dios, sino también a su esposo como cabeza del hogar. Esperaba en Dios, haciendo el bien. La persona que actúa contrariamente al ejemplo de Sara es una persona rebelde, autónoma, autosuficiente. No me importa lo que me digan, yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Le podemos predicar la Biblia diciendo, mira, pórtate así, mujer, haz esto, no hagas aquello. A mí no, yo sé que la Biblia dice, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, lógicamente que el matrimonio vuela por el aire. Porque no estás sometida al Señor. Te quieres engrupir o convencer que estás haciendo la voluntad de Dios y estás yendo en la dirección contraria. Es decir, de sentarse en casa a planear el mal para ser destructiva. Yo he escuchado a través de mis años muchas personas, hombre y mujer, que están en casa cuando la relación ya parece que no da más, en lugar de ver cómo puedo hacer para contribuir a que esto mejore, es pensar a destruir. Le voy a quitar mis hijos. Le voy a quitar todo lo que tiene. Lo voy a mandar a la quiebra. Este me las va a pagar. Y se van a dormir pensando a ver cómo van a reventar por los aires a la otra persona, la cuenta bancaria, le voy a hacer vender todo lo que tiene, el hombre o la mujer. Y empezamos con ese asunto tan odioso de querer destruir a la otra persona en lugar de decir, Señor, te ruego que me des más amor por ella. Ayúdame a cambiar yo misma para ser mejor. El hombre lo mismo, Señor, mira, soy un pedazo de bruto. Ayúdame a ser mejor con mi esposa, más comprensible. Nos volvemos demonios. Bueno, esas oraciones van a encontrar estorbo. Y por último, tenemos la conducta indiferente. Y acá, hombre, ajústate el cinturón. Le voy a hablar a los simios de la iglesia. Verso 7. Mira lo que dice. Vosotros, maridos, igualmente. Así que no te hagas el piola y digas, el pastor grande, se la dio todas las señoras esta mañana. No, Pedro dice más a los hombres en un solo versículo que los versículos que le dice a la mujer. Dice, ustedes, muchachos, vengan para acá. Y fíjate lo que nos dice a nosotros los hombres, las cabezas del hogar, los que llevamos los pantalones. El otro día dije, sácate el pantalón y ponte la túnica de Cristo. ¿Se acuerdan? Maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando no trompadas o gritos a la mujer, sino honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo primero que dice este hombre, vive con tu mujer sabiamente. Esa palabra significa vivir en base a conocimiento. La frase acá es katagnosin, que no se trata de un conocimiento general, que nosotros vamos a lo mejor a un video del YouTube y tratamos de ver si algún infeliz también como nosotros, ahí amargado, se hace un descargo y dice, bueno, te voy a enseñar a que conozcas cómo es una mujer, y te da una definición de la mujer. Ni él sabe y te quiere enseñar a ti. O qué sé yo, comprar un libro que me muestre, ¿no es cierto?, qué es la mujer. Bueno, ¿sabes una cosa? Tienes que pasarte la vida estudiando a tu mujer. Eso es lo que quiere decir esa palabra gnosin, katagnosin. De acuerdo a conocimiento. ¿Tú conoces a tu mujer? Amén, pastor, claro que la conozco. Sí, no me digas, pregúntale a tu mujer. No me digas a mí, pregúntale a tu mujer, ¿realmente te conozco? Y vamos a ver lo que dice la señora. Lo primero que va a salir, creo yo, de sus labios es, ajá, ¿así que me conoces? Y entonces después lo que sigue es la lista de todas las cosas que usted, sabiendo si la conoce, debería hacer y no hace. Y no la hace porque no la conoce. ¿Usted sabe cómo siente su mujer? ¿Usted sabe cuándo siente su mujer? ¿Usted sabe por qué siente la mujer lo que siente? No tengo la menor idea. Hoy ustedes escuchan los videos diciendo, estas locas, ¿quién las puede entender? Nosotros las podemos entender. El problema es que no estamos usando la cabeza para estudiarlas. ¿Para qué crees que te puso Dios en este mundo como cabeza del hogar? ¿Para que hagas chicos? No, es para que tú cuides a esa mujer y tienes que conocerla. No, nosotros lo que somos, en lugar de tratar de estudiar a la mujer, somos un zoológico de chimpancés adentro de la casa,
que no se la pasan allí comiendo su banana sin importarle lo que está pasando alrededor porque no tienes la capacidad para pensar y estudiar a tu mujer. Eres un simio, un pedazo de cavernícola, que apenas saliste de la cueva y piensas que todo se arregla a los garrotazos con un palo, un mazo duro. No, Señor, no seas bruto. Siéntate a pensar, conversa con Dios, Señor, ayúdame a entender a mi mujer, porque me pusiste para protegerla, para cuidarla. Dice este hombre, darle, capítulo 3, verso, dice, dando honor a la mujer. Cuando tú la tratas como una cosa ahí tirada al costado, que cocina, plancha, ¿le estás dando honor a tu mujer? ¿Qué lugar le estás dando? Ve y dale honor a Dios o al Señor en esa forma, a ver cómo te va. No, bueno, pero el Señor es el Señor. ¿Y tu mujer qué? ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice, dale honor a la mujer. Honra a la mujer. ¿Cómo me van a decir a mí que hoy los hombres honran a las mujeres? Como, a través de la historia, ¿dónde vemos nosotros que el hombre ha honrado a la mujer si las mujeres tuvieron que levantar la bandera protestando? ¿De dónde salió el feminismo? Incentivado por la falta de respeto de parte de los hombres. En lugar de honrarla, las pisoteamos. Es el lacayo en la casa, es el sirviente que nos plancha, nos lava, que tiene que servirnos, porque yo soy el que llevo los pantalones. Pero vamos, por favor, eso sucede en el mundo, pero en la iglesia es otra historia. Santos, porque Dios es santo. Cristo nos dejó el ejemplo y tenemos que actuar con sabiduría, entendiendo ¿qué es ese sujeto que Dios puso a nuestro cuidado, al lado nuestro para ser nuestra ayuda, nuestra compañera que va lado a lado? Tú no vas adelante, no, la mujer va al lado tuyo. Son coherederas de la gracia. Y sin embargo, mis queridos hermanos, hombres, a veces creo yo que a la palabra hombres hay que sacarle la H. Saben un poco de ortografía, sacarle la H. Porque la H nos queda grande y las mujeres a veces tienen razón cuando se enojan y nos tiran por la ventana. Es porque no les estamos dando el lugar que Dios le dio, un hogar de honor, un hogar digno. Qué hermoso es tener una compañera que es nuestra ayuda, nuestro complemento. Y nosotros a veces no valoramos, los hombres, lo que tenemos al lado. Así que dice este hombre, protegiendo y cuidándola como un vaso más frágil. Cuando dice vaso más frágil, está diciendo tú también eres frágil. No dice como vaso frágil, es más frágil. Así que en forma implícita te está definiendo Pedro. Dice tú también eres frágil. Pero la mujer Dios la diseñó para ser más frágil emocionalmente, sentimentalmente. Hoy escuchaba un video, ayer creo que escuchaba un video que decía, cuidado con las mujeres que cuando lloran son lágrimas de cocodrilo. Yo nunca vi las lágrimas de un cocodrilo, pero entiendo que la idea es que cuando ven una lágrima de cocodrilo, si lo vas a acariciar, pobrecito, te arranca un brazo, si no te come entero. Qué cosa, ¿no? Así que la mujer cuando está llorando es porque te quiere arrancar la cabeza. Si ves a tu mujer llorando es porque algo le duele. Y puede ser emocionalmente que esté partida. Entonces, no seas bruto. Disculpen el término, pero la verdad, yo creo que si somos tan fuertes para hablarle a lo mejor a la mujer así, te puedes aguantar el término bruto. Yo creo que tu mujer a lo mejor te dice palabras más duras que esas y la merecemos. Así que dejemos de ser brutos. Dios no nos eligió para ser cavernícolas o un orangután o simios colgados de los árboles. Bájate del árbol y acaricia a tu mujer, respeta a tu mujer, trátala como un vaso para la gloria de Dios, emocionalmente más frágil a lo mejor que nosotros. Si tú no haces estas cosas que nos recomienda Pedro, lamento decirte, hermano, y lamento desilusionarte, tus oraciones van a encontrar tropiezo. Y vas a estar días, semanas, meses, años esperando la oración y no pasa nada. ¿Y sabes por qué? Por culpa tuya, por culpa mía, porque no estamos obedeciendo al Señor. Hoy vimos entonces, ya para terminar, ¿no es cierto?, el segundo pilar de una relación fructífera, una vida de oración, una vida sin estorbo. Y no solo estorbo entre nosotros, pero especialmente estorbo que nos separe de Dios. Si el primer pilar fue el amor
y el respeto que debemos tener mutuo, hoy comprendemos que una comunión sólida entre esposos requiere también una comunión directa y sin frenos con Dios, sin barreras, sin obstáculos. Saca los escombros que te separan de una relación profunda con el Señor. Que nuestras palabras entonces, y no solo las palabras, sino nuestras actitudes, no apaguen la voz de nuestras oraciones a Dios. Piensa bien lo que nos dice la inspiración, que el ejemplo hermoso que nos deja Sara y también la exhortación de Pedro, el llamado a la sabiduría para los hombres en el hogar, que sea lo que permita que la avenida de la oración esté abierta y no que se encuentre con un paredón donde nos estrellamos y sufrimos las consecuencias. Así que una pregunta para todos. ¿Está nuestra, y voy a ponerme yo también en esto, no ustedes, pero ¿están nuestras oraciones, hombres y mujeres, siendo estorbadas por algo que estás haciendo mal? Bueno, eso tenemos que arreglarlo con el Señor. Si hay algo que tienes que corregir, corrígelo. Dios quiere que lo corrijas, no es una opción. Corrígelo, déjate de cosas, madura de una vez, compórtate varonilmente. Como un adulto, deja de actuar como un infantil, como un adolescente y actúa. Haz lo que debe hacer todo adulto. No adulto como lo define la sociedad afuera, porque ya vemos que van para cualquier lado, sino como lo define la Escritura. Y un adulto es el que creció y tiene comprensión racional de lo que Dios espera de nosotros, sus elegidos, que viven vidas santas para llevarle gloria y honra. Deberes conyugales, oraciones sin estorbo. Padre, gracias por dejarnos en tu palabra pautas que nos ayudan a revisar cómo realmente nos estamos conduciendo como elegidos tuyos. Ayúdanos, como dice Pedro, a ser obedientes y ciertamente redimidos y actuar, caminar como redimidos, aquellos que fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Y todo el contexto de la carta nos habla de conducta, pero nos trae ahora Pedro a lo que es la vida conyugal. Así que en lo que hemos visto hoy, ayúdanos a afianzar firmemente ese segundo pilar para una relación fructífera que es una oración sin estorbo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.